Seguro que herramientas como Git, pip o Docker nos suenan a todos, ¿verdad? Pues bueno, todas ellas demuestran el poder que tiene una buena interfaz de línea de comandos. Son al final la clave para automatizar tareas y hacer que nuestro día a día sea más fácil. Lo que vamos a ver hoy es precisamente eso, cómo cualquiera puede crear sus propias herramientas CLI. Y ojo, no unas cualquiera, sino unas que sean modernas, intuitivas y, ¿por qué no?, hasta bonitas, usando dos librerías de Python que son una pasada, Typer y Rich. Venga, vamos al lío. Esta es la hoja de ruta que seguiremos. Primero, vamos a entender por qué los scripts a secas a veces no son suficientes. Después, presentaremos a los protagonistas, Typer, que se encarga de la lógica, y Rich, que le pone todo el estilo. Luego, claro, los juntaremos para construir algo práctico, y terminaremos pensando en cómo llevar nuestras herramientas al siguiente nivel. Todo esto suele empezar con un simple script, ya sabes, uno para renombrar unos archivos, para hacer una consulta rápida a una API, algo que funciona. Pero enseguida surgen las preguntas, ¿cómo le paso parámetros sin hacer un lío? Y si quiero que tenga una ayuda para que se sepa usar en el futuro. Y sobre todo, ¿cómo hago para que los resultados se vean bien y no sean una maraña de texto? Y aquí está la cuestión fundamental. Un script resuelve un problema puntual, vale, pero ¿cómo lo convertimos en una herramienta de verdad? Una que se pueda compartir con el equipo o, seamos sinceros, que podamos usar de nuevo en 6 meses cuando ya no nos acordemos de nada. Porque intentar hacer todo esto a mano es un engorro y un nido de posibles errores. Mirad, este es el antes y el después. A la izquierda, la forma tradicional, usando sys.org, esto nos da una lista de cadenas de texto y, apáñatelas, tienes que analizarlo todo a mano, controlar los índices, las validaciones, un auténtico dolor de cabeza. A la derecha, la elegancia de Typer. Es literalmente una función de Python normal y corriente con sus anotaciones de tipo. La diferencia en claridad y en código que nos ahorramos es que es abismal. Entonces, ¿cómo se consigue esa simplicidad tan brutal? Pues aquí es donde entra nuestro primer protagonista, Typer. Él va a ser el cerebro de nuestra aplicación, el que se encarga de toda la lógica, de la estructura y de gestionar los argumentos que le pasemos. Typer es una librería que hace algo muy inteligente. Se apoyan los typegenes de Python, las pistas de tipo que ya usamos en nuestro día a día. En lugar de obligarnos a aprender una sintaxis nueva y extraña, simplemente usamos los tipos de siempre para definir qué esperamos recibir. Y Typer, por detrás, se ocupa de todo lo demás. Analiza los argumentos, valida que los tipos sean correctos e incluso nos genera la documentación de ayuda. Y por si fuera poco, está construido sobre Click, que es una de las librerías de CLI más sólidas y respetadas que existen. Y esto es lo que es tan genial. Lo que estamos viendo no es un ejemplo simplificado, no. Esto es una aplicación de línea de comandos completa y funcional. Esa pequeña notación name:2.sr es toda la información que Typer necesita para saber que ahí va un argumento de tipo texto. Es así de directo, cero código de más, cero parafernalia. Pero es que la magia no se queda ahí. Sin haber escrito ni una sola línea de código para documentar nada, si ejecutamos nuestro script con la opción -help, Typer entra en acción, nos genera automáticamente una pantalla de ayuda súper completa. Y esto es una de sus grandes ventajas. La experiencia para quien usa la herramienta es fantástica desde el minuto cero. Fijaos en el resultado. Simplemente por leer la firma de nuestra función, Typer ha montado este menú de ayuda tan claro y tan útil. Y no es solo texto bonito, también nos regala la validación de tipos. Si un argumento es obligatorio y se nos olvida ponerlo, Typer nos va a dar un error claro y conciso en lugar de dejar que nuestro script se rompa de una forma misteriosa. Esta frase lo clava. El creador de Typer es el mismo que el de FastAPI. Y se nota. Comparten la misma filosofía. Usar los tipos de Python para que desarrollar sea más rápido, el código sea más robusto y todo sea más fácil de mantener. Si alguna vez has hecho una API con FastAPI, usar Typer te va a parecer súper familiar. Muy bien, ya tenemos la lógica controlada. Ahora toca la parte estética. Porque una buena herramienta no solo tiene que funcionar bien, también tiene que ser agradable a la vista. Y aquí es donde entra en juego Rich, para darle un lavado de cara completo a nuestra terminal. Rich es una librería para que la terminal deje de ser aburrida y se vea espectacular. Nos permite meter colores, estilos de texto, tablas formateadas, que da gusto verlas, barras de progreso, incluso renderizar Markdown. El objetivo es simple, que la información sea mucho más fácil de leer y de procesar de un solo vistazo. Todos conocemos esto, ¿a que sí? Es la salida de un print de toda la vida. Es funcional, claro que sí, pero es monótono. Y cuando tienes mucha información, se convierte en un muro de texto que es súper difícil de interpretar. Pero fijaos qué cambio. Con una sola línea, cambiando el import y usando una sintaxis de marcado muy sencilla, Rich transforma por completo la salida. Pasamos de texto plano a algo mucho más claro, con más vida. Este pequeño detalle, os lo aseguro, marca una diferencia brutal en cómo se percibe la calidad de una herramienta.
Venga, ahora vamos a lo bueno. Vamos a juntar la potencia de Typer para la lógica con el estilazo de Rich para la presentación. Y para hacerlo, vamos a construir una herramienta real, pequeñita, pero muy práctica, una CLI para consultar el tiempo en una ciudad. El proceso es súper sencillo, de verdad. Lo podemos resumir en 4 pasos. Primero, instalamos lo que necesitamos. Segundo, definimos el comando con Typer. Tercero, hacemos la llamada a una API para conseguir los datos del tiempo. Y cuarto, y aquí está la gracia, presentamos esos datos en una tabla bien chula con Rich. Para empezar, solo hace falta un comando. Al instalar Typer con la opción All, nos trae automáticamente Rich y otras cositas útiles. Esto demuestra lo increíblemente rápido que es ponerse en marcha. En cuestión de segundos, ya lo tenemos todo listo. Aquí está el corazón de la lógica. Creamos la app de Typer y definimos nuestra función City como un comando. Fijaos en el bloque try except. Esto es súper importante. Una herramienta robusta tiene que saber qué hacer cuando las cosas van mal, como que no haya conexión a Internet. Tiene que dar un mensaje útil, no simplemente romperse y ya está. Y aquí vemos cómo se cocina la parte visual. Crear una tabla con Rich es un proceso súper intuitivo. Se lee casi como si fuera texto normal. Creas el objeto table, le añades las columnas que quieres con sus títulos y después vas metiendo las filas con los datos que has conseguido de la API. Fácil, ¿no? Y ¡tachán! Aquí está el resultado final. El flujo es perfecto. Typer coge el argumento Madrid de la línea de comandos, se lo pasa a nuestra función, esta llama a la API y finalmente Rich pilla los datos y nos los presenta en esta tabla, que es una maravilla, profesional, limpia y súper fácil de leer. Esto, amigos, es una CLE bien hecha. Ya hemos visto que empezar es facilísimo, así que ahora vamos a repasar las ideas clave y a ver qué más podemos hacer para que nuestras herramientas sean todavía más potentes. Si nos quedamos con algo, que sea esto. La combinación de Typer y Rich va mucho más allá de escribir menos código. Se trata de mejorar la experiencia por completo. Para quien desarrolla, porque nos da validación gratis y autocompletado. Y para quien usa la herramienta, porque le damos una ayuda clara y una salida de datos que da gusto mirar. Pero el viaje no termina aquí, ni mucho menos. Typer permite crear cosas mucho más complejas, como subcomandos al estilo git remote add. También tiene herramientas para que podamos probar nuestro código y asegurarnos de que todo funciona como debe. Y por supuesto, el paso final, empaquetarlo todo para que cualquiera pueda instalar nuestra herramienta con un simple pip install. Y con esto llegamos al final. La verdadera pregunta ahora no es si se puede, sino, con estas herramientas tan potentes y tan fáciles de usar en nuestras manos, ¿cuál es esa tarea repetitiva, ese proceso manual que vamos a automatizar primero? Porque el poder para hacerlo, como hemos visto, ya lo tenemos.